Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios, la maravillosa Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo un estudio sobre la venida del Señor. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Vendrá secretamente para llevarnos al cielo antes de la gran tribulación, como muchos enseñan? ¿Se quedará flotando en el aire? ¡Wow! Yo llevo 20 años estudiando la Biblia y nunca he leído eso en la Escritura. ¿Será que sea algo secreto? Bueno, ¿tendrá 2 etapas la venida del Señor? Eso tampoco lo he leído nunca en la Escritura. ¿Qué respuesta nos da el Espíritu Santo? Comencemos el estudio en 1 Tesalonicenses 4:13. Aquí Pablo estaba contestando la pregunta de los tesalonicenses. ¿Dónde están los muertos? ¿Están en un hueco, durmiendo? No, están con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los paganos no creen en Dios, ni tienen esperanza. Y los cristianos desobedientes creen que cuando morimos nuestra alma deja de existir y que nos quedamos en la tumba esperando una futura resurrección. ¿Y por qué creen esto? Si Cristo murió y resucitó, no se quedó en la tumba. Porque no obedecen lo que Dios dice. Prefieren creer las tradiciones o lo que el pastor o el profeta les enseña. Esa desobediencia enciende la ira de Dios. Seguimos, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, no se quedó en un hueco, durmiendo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuál es el contexto? ¿Un rapto secreto? No. El contexto es la resurrección de la muerte. Cristo no se quedó en la tumba. Asimismo, ningún creyente se queda en la tumba durmiendo y esperando una futura resurrección desde la tumba para reunirse con su cuerpo. Tenemos 2 cuerpos, como dice 1 Corintios 15:44 y 2 Corintios 5:1. Un edificio hecho en los cielos. Tenemos ya. Cuando muere el cuerpo de carne y sangre, el alma o el ser abandona ese cuerpo muerto, como dice 2 Pedro 1:14 y Filipenses 1:23, y resucita inmediatamente hacia la presencia de Dios en su cuerpo espiritual, como está escrito en Eclesiastes 12:7 y en 2 Corintios 5:8. El cuerpo de carne regresa al polvo, hermanos. Ese cuerpo nunca más lo vamos a volver a ver. Ese cuerpo se enferma, se cansa, es corruptible. Ese cuerpo corruptible regresará al polvo. Regresamos a Dios en nuestro cuerpo incorruptible. Por eso hay 2 cuerpos. El creyente que ya ha muerto en Cristo está en la presencia del Señor, esperando la futura primera resurrección, cuando volverá con el Señor para vivir y reinar con Él durante el milenio o 1000 años de su reino. Entonces muchos confunden la resurrección inmediata de la muerte con la futura primera resurrección, que es cuando Cristo regresará con todos los muertos en Cristo a transformarnos a nosotros para que todos reinemos con Él durante el milenio. Eso está en Apocalipsis 20:4-6. Seguimos. Ahora Pablo va a enseñar a los tesalonicenses que todos los santos que habremos quedado vivos hasta la segunda venida del Señor, no podemos adelantarnos a los muertos en Cristo que ya han resucitado primero. Ellos fueron transformados primero, al morir el cuerpo físico. Nosotros seremos transformados al último, a la segunda venida. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Palabra de quién? ¿De fulano, de sutano? No, del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta un rapto secreto? Hasta la venida del Señor. Lean bien. No precederemos a los que durmieron. Sí, hermano, pero mi pastor me enseñó que el rapto y la venida son 2 cosas distintas. Pues te mintió. Aquí dice que es a la venida del Señor. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A quién le vas a escuchar? ¿A quién le vas a obedecer? ¿A tu pastor o a la palabra de Dios? Pablo está hablando de nuestra reunión con Cristo a la segunda venida.
No podemos adelantarnos a los muertos en Cristo porque ellos resucitan primero cuando mueren en la carne. Son transformados primero. Luego nosotros, que quedemos vivos hasta la venida del Señor, seremos transformados y reunidos con el Señor en su segunda venida. Eso lo declara el versículo 17. Pablo también habló de esto en 1 Corintios 15:52. Algunos supuestos teólogos y maestros de escatología, entre comillas, enseña que en la transformación desapareceremos porque seremos raptados al cielo. Eso no está escrito en 1 Corintios 15:50-52. Es un invento más. Están inventando cosas, diciendo que los carros se van a chocar porque los choferes van a desaparecer de repente, que los aviones se van a caer porque los pilotos van a desaparecer de repente. ¿Ustedes han leído eso en alguna escritura? ¿Está escrito eso en 1 Corintios 15:52? No está escrito. No crean esa mentira. Seguimos, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, debe traducirse en voz de mando militar. Eso es lo que significa esa frase. El Señor vendrá con su ejército celestial a juzgar a las naciones, como dice Apocalipsis 19:11-16. Seguimos leyendo el versículo 16. Con voz de arcángel, debe traducirse a la voz del arcángel. Un arcángel es simplemente un ángel principal. En el libro de Apocalipsis hay 7 ángeles principales que tocan las 7 trompetas. El séptimo ángel tocará la trompeta final. Después de la séptima trompeta no hay más toque de trompeta en toda la Escritura, hermanos. No se dejen engañar. El misterio de Dios será consumado a la final trompeta, no 7 años antes en un rapto secreto. Por eso Pablo le llama la trompeta de Dios. Eso está en Apocalipsis 10:7. Seguimos. Con voz de arcángel, o sea, la voz del arcángel, y con trompeta de Dios, debe traducirse a la trompeta de Dios. Allí es cuando el misterio de Dios será consumado. A la final trompeta, todos seremos transformados. El bueno, el malo, el bonito, el feo, el gordo, el flaco, el pobre, el rico. Todo ser humano será transformado a la segunda venida del Señor, porque la carne y la sangre no puede ver a Dios con toda la gloria del Padre. Pero solo los que son de Cristo recibirán inmortalidad. ¿De qué? Inmortalidad del alma. Los impíos y los cristianos desobedientes que habrán adorado al anticristo recibirán un cuerpo espiritual incorruptible para poder ver a Dios y para poder entrar en el reino de Dios para esperar el juicio, pero no tendrán inmortalidad del alma. Sus almas seguirán expuestas a la muerte segunda, que es la muerte del alma. Eso está en Apocalipsis 20:15, hermanos. Entonces, esos son los muertos que van a ser resucitados incorruptibles, como está escrito en 1 Corintios 15:52. Seguimos leyendo el versículo 16. Y con trompeta de Dios, a la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso no quiere decir que se queda flotando en el aire. Aquí dice que descenderá del cielo. La palabra descenderá ahí significa descender a la tierra. Se usa de seres celestiales descendiendo a la tierra. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque ellos ya están con Cristo. Cuando vengan con el Señor, vienen vivos, resucitados primero. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a reinar con Cristo durante el milenio. El Señor vendrá con todos sus santos muertos en Cristo a juzgar y a reinar la tierra. Seguimos. Pongamos mucha atención. Ahora Pablo va a hablar sobre la transformación de todo el que haya quedado vivo hasta la segunda venida, como dice el versículo 15. Leemos versículo 17. Dice, Reina Valera 60, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? ¿Para volar al cielo? No, para recibir al Señor en el aire, dice ahí. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Alguien leyó la palabra cielo ahí? No aparece, hermanos. Es un engaño, es un invento. Aquí hay varias cosas que solo se aprenden cuando se estudia el idioma griego de esta cita. En el idioma griego la cita dice lo siguiente: seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en aire. Vamos a leer la traducción griego literal Young's 1898 y dice:
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, junto con ellos, con los muertos en Cristo, que vendrán con Cristo, seremos arrebatados en nubes, seremos juntados con ellos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta que ahí no dice en las nubes ni en el aire? Nubes no tiene artículo, aire tampoco lo tiene. Pablo hablaba un griego coloquial, que es un griego callejero. Los creyentes en Tesalónica eran mayormente griegos convertidos. Aquí Pablo usó figuras del griego callejero para dirigirse a una audiencia mayormente griega. La frase en nubes es una figura que se refiere a multitudes. Esta misma figura la usó Pablo en Hebreos 12:1. Vámonos allá un momentito. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Grande nube de testigos aquí significa gran multitud de testigos. Es una figura. La misma figura la utiliza la Reina Valera 60 en Nahum 3:17, donde dice: tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas, multitudes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Entonces aquí nos damos cuenta que la frase en nubes figurativamente significa en multitudes. Ahora, la frase en aire se refiere a nuestro cuerpo de aliento de vida, o sea, nuestro cuerpo espiritual. La palabra aire sin artículo significa aliento o respirar. Es la palabra G109. Aer, que viene de aemi. Respirar inconscientemente. Respirar, por analogía, soplar. ¿Qué? Aire para respirar. Es el mismo aliento que recibió Adán cuando Dios sopló espíritu en él. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida, su espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí vemos que la palabra aliento es la palabra H5397 y significa resoplido, viento, que es aire, furia o aliento vital, inspiración divina, intelecto, aliento animal, aliento, alma, espíritu. O sea, la palabra espíritu se define como una corriente de aire y como respiración. Es la palabra G4151, pneuma, y significa corriente de aire, respiración, soplo, un espíritu humano, el alma racional. Lo mismo que leemos en 1 Tesalonicenses 4:17, la palabra aire, significa lo mismo, aliento, respirar. ¿Respirar qué? Aire, porque así es como se describe al espíritu figurativamente. Entonces, aire sin artículo también se refiere a la dimensión espiritual. Vámonos a Efesios 2:2 y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, la dimensión espiritual, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo. El diablo opera en esa dimensión espiritual, en las regiones celestes. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes, que Pablo le llama aire. Ahora, en la filosofía griega, esto ya es extrabíblico, pero quiero que lo sepan, ¿ok? En la filosofía griega, aire se vinculaba a la inteligencia y al alma, como lo enseñó el filósofo Diógenes Apolloniates en el siglo V a.C. Con este entendimiento que nos da el Espíritu Santo, podemos leer 1 Tesalonicenses 4:17 correctamente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la segunda venida del Señor, como dice el versículo 15, junto con ellos, con los muertos en Cristo que vendrán con Cristo ya resucitados primero, seremos arrebatados, reunidos con ellos, en nubes, en multitudes, para recibir al Señor, dar la bienvenida al Señor.
en aire, en nuestro cuerpo espiritual y en la dimensión espiritual. Porque cuando venga el Señor, toda carne se acaba, hermano. Todos seremos transformados, como dice 1 Corintios 15, 52. Todos, ahí se refiere a todos, todo ser humano. Entonces, queda cristalinamente claro que 1 Tesalonicenses 4:17 no está enseñando un rapto secreto al cielo, ni una desaparición masiva, sino la transformación de nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos, como está escrito en 1 Corintios 15, 50 al 52. La palabra cielo ni siquiera aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, hermanos. Ha sido añadida por las tradiciones de los hombres. ¿Cómo vendrá el Señor? No vendrá secretamente. Ya lo vimos eso. Vendrá gloriosamente. Todo ojo le verá. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, eso significa ser visible, ¿ok? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vendrá esa manifestación? ¿Será solamente para un grupito de super ungidos o para todos? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuántos ojos? Todos. Todos los ojos del mundo verán al Señor, porque su venida será gloriosa, como el sol cuando sale, alumbra el cielo de un lado al otro. Así todos nos damos cuenta cuando sale el sol. No es algo secreto. Así va a ser la venida del Señor, como dice Mateo 24, hermanos. Va a ser una venida gloriosa. Todo el mundo lo va a ver. Así que no se dejen engañar con esas fábulas de una venida secreta. No está escrito. Los falsos ministros enseñan que el rapto no aparece en el Antiguo Testamento porque es un misterio. Pero ¿saben una cosa, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas? No solo aparece en el Antiguo Testamento, sino que Dios lo llama una maldición que Él mismo enviará a todo incrédulo y a todo cristiano desobediente que no obedece a la verdad. Vámonos a Zacarías 5:1 y aprendamos sobre esa maldición. El rapto secreto, maldición enviada por Dios. Zacarías 5:1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. 20 más 10 es 30. El número 30 en la Escritura significa ministerio. ¿Okay? Estos 20 codos por 10 codos es el mismo tamaño del pórtico del templo de Jehová en 1 de Reyes 6:3. Este rollo sale desde la presencia de Jehová. ¿Qué es? Sigamos leyendo, versículo 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, no solo Israel o el Medio Oriente, sino toda la tierra, el mundo entero. Porque todo aquel que hurta, el que hurta es el que roba la salvación a las ovejas, al enseñarle mentiras. Como todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Recibirá la ira de Dios. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquel que jura falsamente es el que jura que Dios le habló, pero Dios no le habló, como dice Ezequiel 13, 3 y 6. Seguimos, versículo 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Él mismo envía esta maldición y vendrá a la casa del ladrón. ¿Quién es el ladrón? El diablo. Los falsos ministros están predicando al diablo como a Cristo, diciendo que Cristo viene primero, pero la Escritura enseña que el diablo es el que va a venir primero. Seguimos. Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. ¿Se dan cuenta? Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá. Le caerá la ira de Dios con sus maderas y sus piedras. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Todos los ministros que juran falsamente en el nombre del Señor van a recibir la ira de Dios. Sus doctrinas falsas y sus iglesias falsas desaparecerán para siempre. Seguimos, versículo 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Aquí viene la maldición, pongamos mucha atención.
Versículo 6. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Un efa es un recipiente que guardaba hasta 22 litros. El número 22 está relacionado con el sacerdocio. Eso lo pueden encontrar en Números 3:39. Este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra, en el mundo entero. La iniquidad es la señal o el carácter espiritual que permite detectar a estos falsos ministros. Versículo 7. Y he aquí levantaron la tapa de plomo. El plomo está conectado con la ira de Dios. Ezequiel 22:20. ¿Ven cómo aparece ahí el número 22? 22 litros del efa. Seguimos. Y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Esa mujer es la gran ramera, la gran Babilonia o gran confusión. Es la iglesia apóstata que adorará al falso Cristo al creer que Él es Cristo. Lean todo Isaías 13 y Apocalipsis 17. Seguimos, versículo 8. Y él dijo, esta es la maldad. ¿Y qué hizo con esa maldad? La echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. ¿Saben qué significa la palabra maldad aquí también, hermanos? Significa un violador. Satanás vendrá a raptar y a violar a la iglesia adúltera. Esa masa de plomo en la boca del efa fue para contener y destruir la maldad, porque Dios está en control de todo. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Seguimos, versículo 9. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían. El número 2 significa testimonio, división. Antes del fin vendrán dos testigos a dar testimonio de la verdad. ¿Pero qué harán estas dos mujeres? Y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, estaban volando, y tenían alas, volaban, como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Estas dos mujeres son una imagen de las iglesias apóstatas, que están predicando ese rapto secreto, que es otro evangelio, otro Jesús, como dice 2 Corintios 11, 3 al 4. El falso Cristo estará prometiendo un rapto secreto al cielo cuando se manifieste a la mitad de la gran tribulación. Un tipo de esta falsa promesa se encuentra en Isaías 36, 16 al 17. El número 36, hermanos, significa el enemigo. Aprendan eso, ¿ok? Seguimos. Versículo 10, Zacarías 5, 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Esa doctrina falsa de demonios que enseña a las almas a volar para salvarse. Versículo 11. Y él me respondió, para que les sea edificada casa, o sea, todo el mundo va a adorar esta falsa doctrina de demonios, esta maldad que enseña a las almas a volar para salvarse, para que les sea edificada casa, ¿en dónde? En tierra de Sinar. Sinar es el nombre antiguo de Babilonia. Babilonia significa confusión, se deriva de Babel. ¿Recuerdan la torre de Babel en Génesis 11:4? Sucedió en Sinar, como dice Génesis 11:2. ¿Cuánto es 11 más 2? Es 13. Apostasía, rebelión. Seguimos. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Está escrito, antes de la venida del Señor vendrá la apostasía y se manifestará esta maldad, haciéndose pasar por Dios, diciendo que nos va a llevar al cielo en un rapto secreto. ¿Hay alguna otra escritura que revela esta maldición del rapto secreto? Claro que sí. En Ezequiel 13, todo ese capítulo está dirigido a los falsos maestros que enseñan esta maldición. Leamos el versículo 20 desde la Biblia King James. Falsos ministros, pongan atención. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra vuestras almohadas. Estas almohadas son las falsas doctrinas, son juramentos falsos que los falsos ministros hacen en el nombre del Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras almohadas, con que cazáis las almas, ¿para qué? Para hacerlas volar, rapto secreto, y las arrancaré de vuestros brazos, y dejaré ir las almas que cazáis, ¿para qué? Para hacerlas volar, enseñando a las almas a volar para salvarse. Estos falsos ministros enseñan que el Señor vendrá secretamente a llevarnos al cielo y que luego de 7 años de gran tribulación
regresará a juzgar a los impíos, lo cual es una gran mentira. La Escritura revela que el Señor vendrá a juzgar a los impíos y a transformarnos a nosotros en un mismo evento. Les recomiendo el video El rapto de la iglesia, partes 1 al 4. El Señor solo vendrá 2 veces, no vendrá 3 veces. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá visiblemente, eso es lo que aparecerá significa, por segunda vez, no por tercera vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Él viene a juzgar al mundo, ya no viene a salvar al mundo. Viene a juzgar al mundo, pero viene a salvar a los que le esperan. Los que no han esperado por Él y se han dejado engañar de un rapto secreto y han adorado a un falso Cristo que vendrá primero, recibirán la ira de Dios. Él no viene a salvarlos a ellos. Vámonos a Malaquías 2:1 y sigamos leyendo sobre esta maldición que el Señor va a enviar a todos los que no prediquen su palabra. En este capítulo el Señor estaba dando un mandamiento a todos esos pastores y predicadores que enseñan las tradiciones de los hombres en vez de enseñar la palabra de Dios. Esas falsas enseñanzas están descarriando a las ovejas del Señor. Malaquías 2:1 dice: Ahora pues, oh sacerdotes, ¿de quién se está hablando aquí? De sacerdotes, de ministros. Para vosotros es este mandamiento. Aprendamos ese mandamiento. Versículo 2. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, porque ahorita están enseñando a otro Jesús, otro nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Esta es una promesa de Dios. Él quitará bendiciones y enviará una maldición a todos los ministros que no enseñen su palabra y que no entreguen sus primicias a Dios. Saltémonos al versículo 8, Malaquías 2:8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. El camino es Jesucristo. Se han apartado de su camino, la verdad. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tuercen, añaden cosas a la Escritura. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El pacto de Leví fue predicar la palabra o la ley de Dios. Estos falsos pastores y predicadores no hacen esto. Ellos predican lo que fulano dice, o lo que el libro dice, o lo que tal institución dice, en vez de predicar lo que Dios dice. Al hacer esto, hacen tropezar a muchos, hasta el punto de que ya no pueden discernir entre el bien y el mal. Otros terminan creyendo que Dios no existe. Bueno, por cuestión de tiempo, nos saltamos al versículo 17. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios está hasta el cogote de soportar las palabras falsas de aquellos que no obedecen su palabra. Llaman lo malo bueno y lo bueno malo, y hasta alaban al que hacen el mal. También se preguntan, los incrédulos, los que hacen el mal, ¿dónde está Dios? No creen en Dios ni creen que Dios regresará a juzgarlos. ¡Qué equivocados están! Ahora, la palabra ¿dónde? También se puede traducir ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo vendrá Dios? Y la palabra justicia se debe traducir juicio. Dios viene a juzgar. ¿Cuándo vendrá el Señor a juzgar a los impíos y a los desobedientes? Sigamos leyendo. Vámonos a Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quienes vosotros buscáis. Súbitamente significa de repente o inesperadamente. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor vendrá a sorprender y a juzgar a todos los impíos y a todos los cristianos desobedientes que no escuchan la verdad. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Solamente los que hayan perseverado en la palabra de Dios hasta el fin. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Solamente la elección de Dios. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Viene a lavar todo lo sucio.
Lean bien, ahí dice, cuando Él se manifieste, su venida será visible y gloriosa. El Señor viene a deshacer todo el mal, viene a purificar las obras de cada uno de nosotros con su fuego purificador. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, nuestras obras, porque limpiará a los hijos de Levi, a los sacerdotes, los ministros. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Los hijos de Levi es una figura de los ministros de estos últimos días. El juicio comenzará con ellos. Ay de aquellos ministros que han hecho tropezar a las ovejas del Señor, conduciéndolas a la adoración del anticristo con ese falso rapto secreto que enseñan. Si tú quieres enseñar la palabra de Dios, asegúrate que sea la pura palabra de Dios, sin ninguna mezcla de tradiciones o doctrinas falsas. Seguimos, versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Judá y Jerusalén se usa figurativamente para referirse al pueblo de Dios, todos los que temen su nombre y tienen circuncisión de corazón, como está escrito en Romanos 2:29. Dios bendice a todos los que obedecen y enseñan su palabra, pero maldice a todos los que no hacen eso. Versículo 5. Y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio, dice ahí, bien clarito. Y seré pronto testigo contra los hechiceros. Un hechicero es alguien que utiliza drogas ilícitas. ¿Para qué? Para entrar en un trance. Dios detesta esta práctica. No habrán hechiceros ni drogadictos en el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Testigo contra los hechiceros y adúlteros. Un adúltero se refiere a todo el que va a adorar a esa maldición, al anticristo que vendrá primero, como dice 2 Tesalonicenses 2:1-4. Lean Mateo 24:19, hermanos, para que sepan qué es un adúltero. Seguimos. Contra los que juran mentira. Los que juran mentira son aquellos que dan falso testimonio y aquellos que perjurian los juramentos que hacen a Dios, como dice Mateo 5:33. Seguimos. A los que defraudan en su salario al jornalero, hacen injusticia. A la viuda y al huérfano. La viuda y el huérfano, espiritualmente, son aquellos que están sin Dios. No tienen a Cristo, el esposo, y no tienen al Padre, porque no conocen al Padre, no conocen a Dios. Seguimos. Y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo terror de mí, dice Jehová de los ejércitos. Los que hacen injusticia al extranjero son aquellos que discriminan contra personas de otra raza o de otro color. Pero en sentido espiritual son aquellos que alejan a los incrédulos, que son extranjeros, no pertenecen a la familia de Dios, a Israel, porque no han creído. Los alejan del evangelio al predicar confusión. Todo eso es maldad ante Dios, y Dios vendrá a juzgar esa maldad. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hijos de Jacob se refiere a la descendencia natural de Israel, las 12 tribus en dispersión alrededor del mundo. Esas tribus emigraron a Europa y luego a las Américas, convirtiéndose en los países cristianos de hoy en día. Por favor, lean Santiago 1:1. Seguimos, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelvan a la sana doctrina, a la verdad. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Creen que no han hecho nada malo? Aquí leyes significa ordenanzas. ¿Qué significa guardar los caminos de Dios? Como dice Salmo 119. ¿Saben por qué no guardan los caminos de Dios? Porque no conocen la palabra de Dios, no la estudian, son perezosos y no creen que han hecho mal. Van a la iglesia todos los domingos y escuchan al pastor hablar por 1 hora mientras se cabecean, pero ¿estudian la palabra de Dios? No. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios para ellos? No. Solo están recibiendo las palabras del ministro que se ha apartado de la palabra de Dios. Por eso Dios les dice, volveos a mí. No sigan más a esos falsos ministros. Vuélvanse a mí. Estudien mi palabra, mi verdad. Pero muchos cristianos llevan 20, 30 años en la iglesia y no pueden citar más de un par de citas bíblicas.
No conocen la palabra de Dios, hermano. Eso es triste. Dios da una condición. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Seguimos. Vámonos al versículo 13. El número 13 significa apostasía, rebelión, perversión. Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Aquí la palabra violenta significan duras o insolentes. ¿Qué hemos hablado contra ti? Han predicado la mentira. Han creído en otro Dios que no es Jehová. Pero ellos creen que no han hecho mal. Por eso está escrito en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, que es el día que va a venir el Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Sí ve? Juramento falso en el nombre de Jehová. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y el Señor qué les dirá? 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí es otra manera de decir, no los reconozco como mis ovejas. Seguimos. Malaquías 3:14. Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Eso dicen los religiosos que creen que servir a Dios es una carga. Ellos solo juegan a la iglesia, no se disciplinan en la palabra de Dios. Versículo 15. Hay confusión, lean esto. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Los soberbios son los orgullosos. ¿Han oído sobre ese movimiento llamado orgullo? Los cristianos apóstatas están siguiendo las mentiras de este mundo en vez de obedecer a Dios y hasta están apoyando lo perverso y lo injusto. Ellos se dejan seducir por las cosas de este mundo. Tienen un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Son tibios. Y por ser tibios, Dios los vomitará de su boca. Como dice Apocalipsis 3:16. Seguimos. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Quiénes son esos? La elección de Dios. Los que temen su nombre y obedecen su palabra. Ellos predican a sus compañeros y Dios los escucha y los bendice. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ese libro de memoria es donde cada obra buena que has hecho está registrada. En el día del juicio se abrirá ese libro y tú recibirás grandes recompensas por haber servido al Dios Todopoderoso del universo. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, el día del Señor. No nos va a pasar nada a nosotros. Y los perdonaré. Perdonará a todo el que se arrepienta antes de que Él venga, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Todo el que deja el camino del mal y del error y empieza a estudiar la palabra de Dios, aprende a discernir entre el cristiano religioso que solo sirve y complace a los hombres y el cristiano espiritual y entregado que teme y obedece a Dios y sirve a Dios. Cuando el Señor venga, se acabarán las falsas religiones, hermanos. Todos sabrán la verdad. Recordemos el sujeto, cómo vendrá el Señor. Seguimos al capítulo 4. Ya vamos terminando este estudio. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los orgullosos, y todos los que hacen maldad serán estopa, cenizas. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso será al final del milenio. En este día ardiente el Señor vendrá a reunirnos con Él y a juzgar a todas las naciones. Pero al final del milenio, al final de ese día que durará 1000 años, los impíos desaparecerán para siempre. Salmos 37:9 y 20 y Apocalipsis 20:15. No quedará ni una sola rama de ellos, ni raíz, ni rama, nada. Desaparecerán.
Esa sí será la gran desaparición. La siguiente cita abarca las dos venidas del Señor. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia. Jesucristo, el Salvador. Aquí se refiere al nacimiento del Salvador, como dice Números 24:17, Salmos 84:11. Y en sus alas traerá salvación, sanidad y liberación espiritual. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuándo? Cuando seamos transformados y le veamos cara a cara. Eso está en Isaías 55:12-13 y 1 Corintios 15:52. ¿Cuándo vendrá el Señor? Después de la apostasía, cuando se haya manifestado esa maldad. Vámonos a 2 Tesalonicenses 2:1 y dice: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ahí es cuando seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en aire. Os rogamos, hermanos, entonces, ¿qué aprenden ustedes de esta cita? Que la segunda venida y nuestro arrebatamiento para recibir al Señor es un solo evento. No son dos eventos distintos como enseñan esos falsos predicadores que enseñan esa maldad, esa maldición. Nos reuniremos con el Señor en su segunda venida, no antes. Versículo 2. Que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo. No tengan miedo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra. No dejen que nadie tuerza las Escrituras, que os haga suponer que está inminente el día del Señor, el día que el Señor va a regresar. No dejes que nadie te engañe, no dejes que nadie te enseñe que su venida es inminente, porque no es inminente. ¿Por qué no es inminente? Porque primero vendrá la apostasía y la adoración de la maldad que va a enviar el Señor. Versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que puede haber engaño sobre la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y no tenemos que dejarnos engañar de nadie. Primero, ¿saben lo que es primero, hermanos? Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. Entonces, dos cosas tienen que suceder antes de reunirnos con el Señor. Primero tiene que venir la apostasía. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el anticristo. ¿Quién es este anticristo? Sigamos leyendo. Versículo 4. El adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿Ven que Pablo no dijo el que se elevará? Hablando de un futuro anticristo que va a ser poseído por el diablo, como enseñan esas estúpidas tradiciones. Pablo estaba hablando del diablo mismo. Él ya estaba presente en el tiempo de Pablo. El diablo está aquí en el mundo desde hace miles de años, en espíritu ya. Pero se va a manifestar en persona a la mitad de la gran tribulación, a decir que él es Cristo. Entonces, ¿quién se eleva contra Dios desde su rebelión? El diablo. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es el adversario? El diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, vamos a concluir este estudio entonces. ¿Cómo vendrá el Señor? Vendrá gloriosamente, ya lo vimos. ¿Cuándo vendrá el Señor? Después de la apostasía y la manifestación de Satanás. Primero habrá maldición sobre toda la tierra, maldición para todo el que no recibe el amor de la verdad para ser salvo. Dios mismo enviará esta maldición. Vámonos a 2 Tesalonicenses 2:7 y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, la maldición, Satanás. Solo que hay quien al presente lo detiene. Alguien detiene a Satanás hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esa maldad ya está en acción. Ya muchos han creído esa maldición y están esperando a Cristo primero y van a adorar a esa maldad cuando esa maldad venga primero. ¿Quién detiene esa maldad? El arcángel Miguel. Él detiene la manifestación de Satanás. Eso lo revela el hebreo de Daniel 12:1. Él arrojará al diablo y a sus ángeles a la mitad de la gran tribulación, como está escrito en Apocalipsis 12:7-9. Ese arrojamiento es futuro, solamente que Juan lo describe en tiempo pasado, porque Juan fue llevado al futuro día del Señor. Lean Apocalipsis 1:10, por favor. Les recomiendo el video
la identidad del anticristo revelada en la Escritura. Seguimos. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, la maldad, el diablo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay dos palabras distintas. Matará significa que el diablo dejará de existir cuando sea arrojado al lago de fuego. Eso está en Ezequiel 28, 18 al 19 y en Apocalipsis 20, 10. Pero la palabra destruirá significa dejar inútil y sin efecto. Todo el poder del diablo será quitado a la segunda venida del Señor. Él ya no va a poder engañar a nadie. Va a ser preso en el abismo. Apocalipsis 20, 1 al 2. Seguimos, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí obra significa obra propia, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Será Satanás mismo en persona, engañando al mundo entero con su rol o su papel de Mesías Salvador. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, ¿sí ve? La maldad, la maldición. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden? Porque no reciben la verdad. Prefieren las fábulas que les enseñan esos falsos pastores y predicadores. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que crean esa maldición que ya estudiamos en Zacarías 5 y en Ezequiel 13. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la maldad. Todo el que sea engañado y adora a esa bestia abominable, a Satanás, recibirá la ira de Dios y no podrá entrar en las bodas del Cordero. Eso está escrito en Apocalipsis 14, 9 al 11. Leamos la advertencia del Señor. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿De qué se está hablando aquí? De la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar aquí en persona diciendo que él es Dios, engañando al mundo entero. Eso nunca ha sucedido ni sucederá. ¿Qué estará pasando durante la gran tribulación? Sigamos leyendo. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, ¿cuándo? Durante la gran tribulación. Mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. No lo creas. ¿Sí ven? Durante la gran tribulación no va a haber guerras nucleares ni decapitaciones masivas. Así el diablo no engañaría a nadie. Va a haber paz, prosperidad, religión, amor, pero todo va a ser falso. Va a haber engaño. El diablo estará aquí en persona haciéndose pasar por Cristo. Y los falsos ministros estarán jurando en el nombre del Señor y predicando a este falso Cristo. El Señor ya nos ha dicho todo antes, hermanos. Solo tenemos que obedecer lo que está escrito. Marcos 13, 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Cuánto? Todo. El número 13, como ya les dije, significa apostasía, rebelión, perversión. Todo eso es lo que está sucediendo en el mundo actualmente, hermanos. Y el número 23 significa muerte. Satanás es la muerte. Hebreos 2:14, Apocalipsis 2:10. No caigas en apostasía, ni te dejes engañar de esa maldad cuando venga. Adorarlo te causará la muerte espiritual. El Señor ya te lo advierte antes. Obedece la voz del Señor. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Por favor, compartan este estudio en todos sus canales, en todas sus redes sociales, con todos sus amigos, sus amistades, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp. Apoyen este canal y prediquen la palabra de Dios, hermanos, porque esto es lo que estamos enseñando aquí, lo que está escrito, la palabra de Dios. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, por todas las advertencias que tú nos has dado antes, para no dejarnos caer en ninguna tentación del enemigo, como te pedimos diariamente, que no nos deje caer en tentación, que nos libres del enemigo. Lo único que tenemos que hacer es escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a seguir tu palabra, tu verdad, tu camino, para que nunca nos apartemos de la verdad.
Te damos gracias y te damos toda la gloria y el honor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan, no dejen de suscribirse si les gustó este canal, estos estudios. Suscríbanse porque yo voy a seguir produciendo estudios como locos, con la gracia del Señor. Y un saludo especial a todos los que me escuchan en los países donde se habla inglés. Thank you so much for listening, and I hope you come back soon. Muchas gracias. Espero que regresen pronto. Ok. Bueno, entonces me despido de ustedes, hermanos. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.